God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now uphold me. Oh Christ, surround me. Oh Christ, surround me. En el capítulo 1 de los Proverbios, ¿no? Ya empieza diciendo, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, esta introducción de Salomón en los Proverbios nos muestra primero la importancia de la sabiduría, y lo está diciendo él, como ya hemos dicho, el hombre más sabio que Dios concedió. El único que ha sido más sabio, en el sentido que Salomón, ha sido Jesucristo. Porque él dice, ¿no? Que incluso esta reina fue a visitar, la reina de Sabá fue a visitar a Salomón por su sabiduría. Y él dice, pero he aquí uno más que Salomón, dice Jesús. O sea, él, ¿por qué? Porque él es la misma sabiduría, encarnada, ¿verdad? Él es el que a Salomón le daba esa capacidad, ¿verdad? Porque él es la sabiduría de Dios. Entonces, aquí sí en la introducción, Salomón muestra lo importante que es buscar la sabiduría, y el que es sabio crezca en sabiduría, para dar sagacidad a los simples, es decir, a los jóvenes, ¿no? Y a los sencillos, para darles esa sagacidad, ¿verdad? El sabio aumentará, porque el principio, dice, de la sabiduría, el principio, es decir, la base, el fundamento de la sabiduría, que es el temor del Señor. Entonces, para adquirir sabiduría, sabiduría divina, para adquirir realmente a Cristo mismo como sabiduría en nuestra vida y crecer en esa sabiduría, la base es el temor de Dios. Una vida temerosa de Dios, una vida que ama a Dios, que quiere obedecer a Dios, que quiere crecer en el conocimiento de Dios, en la obediencia a Dios. Eso va a ser, o va a marcar realmente lo que es una vida sabia, y donde uno va a crecer en la sabiduría, es decir, en la obediencia al Señor. Y como digo, esa sabiduría como algo muy práctico, ¿no? No es lo mismo, lo que he dicho antes, ¿no? Conocimiento. Tener conocimientos es una cosa, y uno puede aumentar el conocimiento, uno puede leer libros, uno puede estudiar una carrera, puede ser tener muchos títulos y no ser sabio. Puede tener mucho conocimiento intelectual, pero ser absolutamente un necio, ¿verdad? La Biblia contrasta al sabio con el necio. El sabio es el que teme a Dios, conoce a Dios y crece en esa sabiduría divina. Pero el necio es aquel que, incluso teniendo conocimiento, mucho conocimiento, teniendo mucho intelecto y teniendo muchas veces mucho poder, rechaza a Dios y niega a Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces la necedad está ligada al rechazo de Dios, y la sabiduría está ligada al temor de Dios, ¿verdad? Y es Dios quien da esa sabiduría divina, que no es otra cosa que Cristo mismo en nosotros, guiándonos. Y es por eso que ese mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 8, una vez más, vemos a la sabiduría personificada, ¿verdad? ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de la puerta, de las puertas, da sus voces. Oh hombres, la sabiduría está hablando. Y esto es Cristo, Cristo hablando. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres.
Entendedos simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todo lo que Cristo nos dice y nos enseña es piedad, ¿verdad? Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencias antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿Quién puede hablar así sino el Señor, verdad? Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quién puede hablar así sino Cristo, verdad? Sino el Señor. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Aquí está Cristo mismo invitando a los que le siguen, ¿verdad? Por eso el Señor dice, ven y sígueme, ¿verdad? Por esa vereda de justicia os voy a guiar. Solo Cristo nos lleva por ese camino que nos lleva al Padre, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese es el camino, la vereda de justicia por la que Él mismo nos guiará con su sabiduría, porque Él es nuestra sabiduría, ¿verdad? Por en medio de sendas de juicio, ¿eh? Para hacer que los que me aman tengan su heredad, es decir, lleguen a la herencia de la vida eterna, al final de esa vereda, de ese camino, ¿verdad? Esto es Cristo, diciendo a cada uno, aquí estoy yo, sígueme, llénate de mí, porque yo soy la sabiduría para ti. No busques riquezas, no busques poder humano, no busques nada de esas piedras preciosas, porque mejor es la sabiduría que todo lo que se puede desear. Nada puede compararse a esa sabiduría que es Cristo en nosotros, ¿eh? Y ahora sigue allí, en el versículo 22, hablando Cristo. Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Qué profundo. Pero aquí estás viendo a Jesucristo eternamente, claro. Pero aquí estamos viendo a Cristo eternamente con el Padre y el Espíritu, ¿no? Por eso tan precioso es como podemos ver en el Génesis, en el principio estaba Dios, ¿no? Cuando creaba las cosas. Y cuando crea, ¿cómo crea? Dijo Dios. ¿Qué es dijo? Es el verbo eterno, la palabra de Dios. Ese dijo, ¿ves? Ahí está Cristo. Ese es el logos eterno, el verbo, la razón, el conocimiento, la sabiduría y la palabra eterna, ya proferida, ¿no? Por el Padre, creando las cosas. Y el Espíritu que se movía por sobre las aguas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eternos en la creación, ¿eh? Pero estamos viendo allí claramente a Jesucristo. Y Él eternamente tuvo el principado, ¿eh? Es lo que nos está diciendo. Desde el principio. Por eso Él es primogénito. Porque Él es el que tiene el principado.
¿verdad? Aquí dice, ¿no? Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, en el versículo 23 del capítulo 8, donde estamos viendo que Jesús está hablando que desde el principio y eternamente Él ha estado allí, ¿verdad? Antes de los abismos fue engendrada, porque si Él era eternamente, Jesús ciertamente, como confesamos, es engendrado del Padre, pero desde todos los siglos, eternamente. Eso no ha tenido un momento en el que empezó. Por eso es el Hijo eterno de Dios. Él no es creado, Él es engendrado eternamente del Padre. Él procede del Padre eternamente, no tiene principio ni fin. Entonces, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada, claro. Él era eterno con el Padre. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Wow, qué profundo, ¿no? Pero este es el Señor, Jesucristo. Por medio de Él han sido hechas todas las cosas. Todas. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas han sido hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en Juan 1, ¿verdad? Todo es hecho por el Verbo. Con Él estaba yo, el Padre y el Hijo, juntos con el Santo Espíritu. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Entonces vemos aquí esa relación eterna, perfecta, preciosa de la Santísima Trinidad. Y vemos especialmente a la persona del Hijo Eterno como esa sabiduría del Padre, ¿verdad? Entonces, tan importante esto que estamos hablando de la sabiduría, cómo procurar nosotros la sabiduría a través de una comunión más profunda con Cristo, con la sabiduría misma. El fundamento de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, temer a Dios, buscar honrarle, obedecerle. Ese es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Sí. Sin sabiduría no podríamos vivir, porque la sabiduría, como estamos diciendo aquí, es Cristo mismo. Y lo que nos da sabiduría es la relación con Cristo mismo. La sabiduría, como hemos dicho antes, no es el conocimiento. Conocimiento es cosas que conocemos, pero la sabiduría es algo que proviene de Dios. Y la sabiduría que viene de Dios es vivir una vida en el temor de Dios, una vida en la comunión con Cristo, lo cual nos lleva a tener un estilo de vida que es sabio delante de Dios y no necio. Es decir, una vida en la que Dios para nosotros es lo primero. Y queremos caminar con esa sabiduría que es Cristo mismo por esa senda que nos lleva hacia la herencia, hacia Cristo y hacia su reino. Entonces la sabiduría no es llenarse de conocimiento, es usar todo el conocimiento y los dones que Dios nos ha dado, usarlos en el temor de Dios. Vivir una vida temerosa de Dios, una vida consistente con el hecho de que Dios es nuestro Señor y nuestro Rey. Y en esa sabiduría se crece. Mientras más conocemos a Cristo, mientras más nos empapamos de su palabra, que es el Verbo mismo, Cristo mismo en su palabra, mientras más profundizamos en su palabra, mientras más nos llenamos de la oración, mientras más comunión con Cristo tenemos, en la misma comunión de los santos, cuanto más nos llenamos de Cristo también en los sacramentos, estamos creciendo en la sabiduría de Dios.
Así que Dios nos ayude a crecer en esta sabiduría, amados, ¿verdad? Que Dios nos ayude y se lo pidamos, como Salomón, Señor Jesús, dame más sabiduría, que tenga yo más comunión contigo, que te conozca más, lléname de ti, de esa sabiduría, que pueda ser yo un hombre sabio, una mujer sabia, temerosos de Dios hasta el fin, ¿verdad? Que el Señor nos ayude con todo esto. Amén. God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength